Si te la pasas batallando constantemente para conseguir un sonido con presencia, estás en el tutorial correcto, pues me he tomado esta calurosa tarde para recordar cómo es que consigo tan fácil y rápidamente presencia en cualquier sonido y por qué es que hasta el día de hoy no lo había compartido con mis colegas y compañeros. No sé qué me pasaba. Así que me levanté, monté unas diapositivas y esto es lo que salió, que te aseguro te va a hacer la vida más fácil. Mi nombre es KM de KM Music Academy y bienvenido a un tutorial sobre qué es y cómo lograr presencia en un sonido. ¡Empecemos! Luz Dari, Luz Dari. No tengo ni idea de qué es lo que dice ahí, pero nunca le pregunté al productor que hizo la intro qué era lo que decía ahí. Creo que tampoco sabrá porque eso salió de una librería. Pero a lo mejor dice Luz Dari, a lo mejor no. Bien, ya estamos aquí para un nuevo tutorial y vamos a hablar sobre la presencia. ¿Qué quiere decir y cómo podemos conseguirlo en cualquier sonido? Aunque puede que le cambie el título en YouTube para que llegue a más gente. Pero bueno, eso es lo que se me ocurrió en el momento. Te preguntarás, KM, ¿por qué quieres enseñarnos esto hoy? Yo siempre pienso en qué es lo que la gente le está complicando y trato de ponérselo más fácil. Entonces, este tutorial se me vino a la mente porque cuando yo estaba aprendiendo mezcla por sí solo, como aprendo todo en esta vida, me dije a mí mismo, hey, ¿por qué carajos me hallo buscando cómo dar presencia a un kit, cómo dar presencia a un snare, cómo dar presencia a una guitarra, cómo dar presencia a un piano, a una flauta, etcétera, etcétera? ¿Por qué estoy buscando esto en YouTube individualmente cuando debería estar buscando qué es lo que hace que percibamos que un sonido suena presente? ¿No sería mucho más inteligente ello? Vamos, racionalízalo. Tengo razón, ¿cierto? Entonces dije, vamos a evitarle que la gente haga lo mismo que yo. Le pegué el micrófono. Déjenme ver si no la cagué. Bien. Quiero evitarle a la gente que se ponga a buscar cómo dar presencia a cada sonido por separado y empiece a aprender qué es lo que hace que percibamos que un sonido suene presencia, con presencia. Y eso es lo que voy a hablar aquí. Bien, así que ajustate a tu silla. No sé cuánto vaya a demorar, pero sabes que esto casi siempre va para largo. Bien, así que vamos a empezar con el primer punto. Eso nuevamente lo hice Carrero, así que perdona si los diseños no cuadran. ¿Qué significa y qué entendemos nosotros cuando nos dicen que un sonido tiene presencia? Bien, esto tiene dos caminos por el cual abordarlo. El de presencia normal de las personas normales, el que se usa en la sociedad, y presencia cuando hablamos de sonido. Sabemos que cuando lo usamos en la parte social, la sociedad, cuando hablamos de presencia es que una persona o objeto está presente en el aquí y en el ahora. Estamos hablando de tiempo, pero también se le adjudica a una característica de una persona u objeto. Es decir, que cuando una persona destaca en algo cuando está presente, se le puede decir que esa persona tiene mucha presencia. Es decir, que alguien que habla de una manera muy pulida, podríamos decir que tiene mucha presencia al hablar, que tiene mucho estilo. También es otra característica que se le puede adjudicar a esto. Pero cuando hablamos de sonido, estamos hablando de otra cosa. Bien, así que es importante que entendamos qué es para nosotros presencia. Cuando un cliente o un alumno me dice, quiero que el sonido suene más presente, en realidad yo no solo escucho presencia, trato de descubrir en su cerebro qué es para él presencia, porque puede que él tenga el cerebro cableado diferente al mío y para él presencia sea que yo aumente las frecuencias medias. Así que tengo que tratar de sacarle esa información lo más pronto posible antes de que me dañe la mezcla, porque ya sabemos que los clientes tienden a dañar las mezclas y en diseño muchísimo más. Entonces, quiero que saques un blog de nota y empieces a anotar todo lo que se asemeje o tenga que tener una relación con el término presencia en el sonido. Así que tengo un experimento sencillo. Anoté la mayoría de los que anotan los alumnos o los que más me mencionan. Hay otros más locos y obviamente hay unos en inglés que también son otros más locos, así que tenemos que tenerlos claros. Primero, cuando hablamos de presencia, es lo mismo que cercanía, es lo mismo que brillo, es lo mismo que calor, vida, ataque, pegada, aire, al frente, alegre, punzante, caliente, aquí y ahora, destaca más. Todo esto tiene que ver se relaciona con presencia en el sonido. Es decir, si yo aumento brillo en un sonido, voy a tener más calor, va a sonar con más vida, va a tener más pegada, más aire, más alegre, más enfrente. Toda esta joda se relaciona. Así que tenemos que saber en realidad cuáles son todas las formas de referirnos a que un sonido suene presente. Todas estas características se perciben al hacer que un sonido suene más presente. Así que por favor tener esto en cuenta, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta porque si no, en temas, por ejemplo, de ecualización,
te va a quedar súper difícil tenerlo claro. Así que pasemos al siguiente punto. Una vez que sepamos cómo llamar a todos los nombres cuando hablamos de presencia, pasamos al espectro. Y esta parte es quizás una clave realmente importante. Voy a tomar agua porque acabo de almorzar y creo que se me va a volver la comida. Bien, cuando hablamos del espectro, y aquí puse abajo para acordarme, ¿qué tiene que ver las frecuencias con lo que percibimos de un sonido? La gente, esto es difícil, yo sé que esto es difícil, pero tú tienes que empezar con un experimento muy simple. Empieza a aumentar en diferentes rangos de frecuencias y empieza a notar qué estás percibiendo. Porque yo soy una de las personas que cree fielmente que si no sabes de qué estás hablando, es muy difícil de que lo consigas. Es muy difícil de que lo consigas. Es como no puedes conseguir lo que no sabes que quieres. Si no sabes qué quieres, pues no lo vas a poder conseguir. Es lo mismo que si no sabes qué percibes o qué sientes, vas a poder recrear esa sensación nuevamente. Es como las personas que usan constantemente placer. Como no saben cómo funciona el placer, se lo gestionan de múltiples maneras, se pueden hacer daño, terminan en un vicio, etcétera, 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 etcétera. Cuando, bueno, hay múltiples sustancias en el organismo que generan placer, pero bueno, eso es cuento aparte. Entonces, empieza a aumentar en el rango de frecuencias graves y empieza a notar qué percibes con un sonido grave, qué está grabado en tu subconsciente que tiene que ver con un sonido grave. Un sonido grave para mí es enorme, habla de inmensidad, habla de peligro también, también se relaciona con catástrofes, accidentes. Todas las frecuencias graves están relacionadas con esto, ¿ven? En su mayoría, no estoy diciendo que todas, sino que nuestro cerebro se tiende a programar y a encajar estas sensaciones con un rango de frecuencia en específico. Por ejemplo, sonidos muy grandes o sonidos muy graves, para nosotros los relacionamos gracias a las películas y a cines, gracias a todos ellos, a peligros, cosas grandes, desastres, terremotos, todo esto, ¿vale? Aumentan el rango de frecuencias medias y mira qué percibes, anótalo. Dale a tu cerebro la conciencia de esto, porque esto ya lo conoces, está en tu subconsciente. Pero tenemos que pasarlo al lado consciente para que cuando lo queramos conseguir en un sonido sepamos exactamente dónde movernos. Si no, la ecualización y cualquier otro proceso va a ser un lío. Así que debes hacerte consciente de lo que tu cerebro inconscientemente ya aprendió. Un sonido con muchas frecuencias altas nos refleja alegría, cercanía, ataque, presente, el hoy. ¿Cuándo has escuchado que en una novela, cuando hablan del pasado, le pongan mucho brillo a las voces de los actores? ¿Ya? No funciona, ¿cierto? El pasado para nosotros es reverberación grande y un sonido muy bajo en frecuencias altas. Porque la frecuencia para nosotros altas es alegría, es presente. Cuando hablamos de pasado, simplemente bajamos el rango de frecuencias altas y nos suena mucho más, conecta más con nuestro subconsciente. Le hemos enseñado eso, ¿vale? Así que apréndetelo y te aseguro que se te va a hacer más fácil eso. Para todo, ¿vale? Sino que aquí hablé de todo. Y luego vamos a hacer un experimento. Ya que sabemos, porque sabemos, si no lleva mucho tiempo en la mezcla, pues te lo digo de una vez. Las frecuencias graves están relacionadas, como te había mencionado, grande, cuerpo, peso, todo esto. Las frecuencias medias también tienen que ver mucho más con el cuerpo, densidad, enmascaramiento, todo esto acartonado, todo esto lo percibimos aquí. Y en frecuencias altas percibimos brillo, punzante, presencia, calor, aire, vida, alegre, presente, hoy, bueno, etcétera. Todo esto se le adjudica a las frecuencias altas. Ahora que tenemos este aquí, obviamente sabemos que si queremos darle presencia a este aquí, ¿dónde debemos aumentar? ¿Dónde debe haber una mayor amplitud para percibir ello? Vamos, piénsalo, te doy bastante información ya. Exactamente, en las frecuencias altas. Por lo tanto, si ya sabemos que las frecuencias altas están directamente relacionadas con la presencia, ¿cómo podemos darle presencia a cualquier sonido? ¿En qué rango de frecuencias tenemos que trabajar? ¿En las graves, en las medias o en las altas? Es obviamente en estos momentos que en las altas, ¿verdad? Por lo tanto, debemos trabajar en las frecuencias altas para obtener el efecto de presencia. En cualquier sonido va a funcionar. Cáeme, no te creo una mondá. Vamos a probar. Vamos a darle ahorita al experimento. Voy a montar un ecualizador en el máster. Un ecualizador sencillo. Que vamos a aumentarle, pongámosle 5 para los que no tienen el oído tan calibrado y si lo pongo a 3, pues no van a escuchar nada. Vale, vamos a apagarlo y vamos a encenderlo. Estos son drones, así que vamos a escuchar si tienen presencia o no cuando aumenten las frecuencias altas. Vamos a bajar esto para que no embarre y listo. Primero sin y luego con.
Te pregunto yo, ¿tuvo más presencia? ¿Tuvo más calor? ¿Tuvo más aire? ¿Tuvo más brillo? ¿Tuvo más ataque? ¿Tuvo más pegada? ¿Sonó más alegre? ¿Sonó más enfrente? ¿Sonó más punzante? ¿Sonó más caliente? ¿Sonó más aquí y ahora? ¿Destaca más? Todo esto lo percibimos cuando inventamos aquí, ¿cierto? Y funcionó para unos drones. Por lo tanto, vamos a probar el kit. Vamos a ver sin y luego con. ¿Son más presente? Por supuesto que sí. No mucho como los drones, porque obviamente depende de cuántas frecuencias altas estén en el sonido. Recuerda que el ecualizador no puede crear frecuencias. Simplemente amplifica la amplitud de las frecuencias que componen un sonido. Por lo tanto, si el sonido no contiene frecuencias altas, evidentemente no va a hacer ningún cambio si aumentamos ahí. Ten eso en cuenta. Vamos a probarlo en una guitarra, a ver si funciona también. Bien, hasta ahora llevamos 3 de 3. ¿Hemos obtenido presencia con ese ligero aumento? Sí. Entonces, tiene algo de sentido, ¿cierto? Estamos demostrándolo aquí. Vamos a probar con unas percusiones, a ver si funciona también, a ver si me equivoco. También suena más presente. Probemos un snare a ver si también funciona. También funciona. Ya llevamos 5 de 5. Probemos en un chor otro sonido. De pronto también falle o no sé, o acertemos. Veamos. Sin y luego con. Bien, también funciona. Evidentemente, depende de la cantidad de frecuencias altas que compongan el sonido, la amplitud del cambio que percibamos. Es decir, que entre más frecuencias altas tenga un sonido, más vamos a percibir un cambio en la presencia del sonido. Si no tiene muchas frecuencias altas, es muy poco probable que cuando aumentemos sea un sonido presente o percibamos un sonido presente. Por eso digo que si no tiene, es imposible. Por ejemplo, pones un subgrave, no puedes hacerlo más presente, porque carece de frecuencias altas y el ecualizador simplemente no las crea. Es imposible. A menos de que sea un bajo distorsionado y bla bla bla, pues obviamente pueden salir frecuencias altas, pero es tema aparte. ¿Y qué crees que va a pasar con este clap? ¿Va a tener más presencia o no? Y evidentemente tiene más presencia. Ahora, puedes afirmar con toda seguridad que cuando quieras que un sonido suene presente, vamos a tener que trabajar en las frecuencias altas. Ojo, no dije en ningún momento que vamos a tener que aumentar las frecuencias altas. No dije en ningún momento. Dije que tenemos que trabajar en las frecuencias altas. Podríamos disminuir en parte de las frecuencias altas y mejorar la percepción de las frecuencias más altas. Puede funcionar. Es como cuando me preguntan, ¿cómo puedo hacer que algo se vea más grande? Hay dos caminos, hacer que ese algo crezca o derrumbar lo que tiene al lado. De esa manera podríamos aumentar la percepción de que algo se hizo más grande. Pon dos edificios, derriba uno, inmediatamente el de al lado se va a ver más grande. ¿Cierto? Básico. Entonces, ya que sabemos dónde está ubicada la presencia del sonido y cuáles son las frecuencias que nosotros percibimos como presencia en el sonido, va a ser mucho más fácil este camino, ¿vale? Ahora vamos a pasar a un siguiente diapositiva, que es las herramientas. ¿Qué herramientas pueden destacar en esas frecuencias? Me acabo de dar cuenta que me he tragado una R ahí en destacan. Esto siempre pasa. Bien, vamos a ver. Ya sabemos dónde tenemos que trabajar. Ya sabemos cuáles son los otros términos o descripciones que le damos a cuando hablamos de presencia. Sabemos qué no es presencia y dónde no hay que trabajar. Tenemos mucho claro ya hasta este momento. Ahora tenemos que saber cuáles son las herramientas que nos dan esta presencia. Y recuerden que hablaba de que había dos formas de abarcar esto de tema de presencia.
que era por el tema social cuando hablábamos de cuando una persona o objeto está en el tiempo y todo eso, presente y toda esa bondad. Todo eso ahora se puede usar porque vamos a ver que las herramientas tienen un estilo a la hora de agregar presencia. Y esto también es mucho más interesante. Veamos, cuando ya conocemos las herramientas, que debemos conocerlas a la perfección, porque si nosotros perfeccionamos, nuestras herramientas deben de hacerlo con nosotros, o se van a romper, las vamos a romper, porque nuestro talento puede romper esto y hacer las herramientas inútiles, para nosotros, ¿no? Para nuestro talento. Así que crece con ellas y ellas contigo. No puedes crecer una y la otra no, porque si no hay balance. Recuerda, la vida es un balance. Ahora, ya que tienes en cuenta todo el control de tus herramientas, cuáles son las herramientas que nos dan presencia, que es de tenerlo muy claro, vamos a hablar de algo que se llaman los matices. Y era de lo que te mencionaba hace poquito, de que en la persona, la palabra presencia se le adjudicaba a una característica de una persona que nosotros podríamos decir de esa manera. Por ejemplo, cuando una persona habla muy bien o cuando llega y se nota mucho, podríamos decir que esa persona tiene mucha presencia. Esto pasa con los ecualizadores cuando hablamos de matices. Todos los ecualizadores pueden dar presencia, pero todos lo hacen a su manera. Todos tienen su propia presencia, ¿vale? Eso es muy importante. Vamos a verlo de una manera bastante fácil. Aquí tenemos unos drones. Vamos al canal de drones, que está, bueno, este no está. Creo que están aquí. Y vamos a montar un virtual, ¿vale? Voy a montar el IRQ. Vamos a montar el FGN. Esto está al azar, así que si me equivoco, pues ¿qué se le puede hacer? Vamos a montar el New York y vamos a montar un Revival. Mi cerebro me acaba, porque obviamente te dije que tienes que conocer tus herramientas. Yo sé de entrada cuáles no me van a dar presencia y cuáles sí, y cuáles no. Bueno, así que descarto automáticamente los que no me dan presencia. En mi cerebro ya está programado que cuáles son los procesadores que trabajan en el rango de frecuencias altas o que destacan ahí y cuáles no. Por eso me da la facilidad de elegirlos tan rápido. Veamos, vamos a aumentar un dB en 2 dBs en el IRQ, para los que no tienen el oído tan calibrado. Vamos a aumentar 2 dBs aquí. Vamos a programar el New York en su versión más pegada, que es pre-push, no, ahí me estoy pasando, console push. Y vamos a poner Revival a las 11 en punto, que es más o menos por aquí. Todos, absolutamente todos, van a dar algo de presencia. ¿Por qué? Porque ellos destacan en el rango de frecuencias altas. Y un aumento en las frecuencias altas es igual a presencia, ¿vale? Vamos a hacer el experimento y vamos a ver en el spam. Si hay algún decay de frecuencia, de decay o puede ver que se quita, es porque no compensé la ganancia en el plugin, ¿vale? Pero tiene que pasar por ley. Como decimos acá, me las corto si no. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a ver en azul la señal web y vamos a ver en naranja la señal web, en naranja, perdón, y en azul la señal dry, sin efecto, ¿vale? Entonces, primero el IEQ, sin y luego con. Bien, perfectamente como dije, no he compensado. Por allá está mi chihuahua haciendo bulla. Así que lo que voy a hacer es voy a desactivar esto y ya debería de funcionar. Vamos a apagar y luego sin y luego con. Vamos a dar play. Y voilà, hemos obtenido presencia en el sonido y hemos obtenido todas estas benditas características, aunque ha destacado algo, que es el aire. Por lo tanto, cuando yo quiera presencia y que esa presencia suene igual a aire, voy a cargar el IRQ y no voy a cargar ninguno de estos otros tres, porque ya estoy empezando a relacionar estas cosas. Ahora vamos a ver el tipo de presencia que agrega el FGN, primero sin y luego con. Bien, pudieron notar que es una presencia diferente a la de la de IRQ. De hecho, si no lo pueden notar, vamos a hacer el experimento porque esto es importante. Primero FGN y luego IRQ, ¿vale? De hecho, acabo de notar que el IRQ suena mucho más punzante que el FGN. Por lo tanto, si yo quiero una presencia que tenga aire y que suene punzante, voy por el IRQ. Pueden ver cómo le estoy empezando
a conectar todo esto con un plugin y que mi cerebro empiece a procesar todo esto y cuando diga, hey KM, queremos un sonido presente que tenga aire y que suene punzante, IDQ, y me ahorro pasar por todos los otros plugins. Eso ahorra un chingo de tiempo. Ya sabemos que el FGN tiene una presencia que suena un poco más calórica, es como mucho más vintage, más viejo, una presencia vieja. Por lo tanto, podríamos decir que suena más caliente, pero también es presencia. Y podríamos decir que es más antiguo, aunque el antiguo no suena a presencia, sino que ya en términos como de vejez, eso sería otro tema. Luego vamos a probar el New York, vamos a ver qué tipo de presencia agrega. Muy parecido al FGN, pero es un poco menos sucio. Para mí es un sucio pero más estilizado es la palabra. Suena caliente, sí, pero entre los dos yo siempre prefiero el New York, por ese mismo, porque es un poco más estilizada esa suciedad. Es como una suciedad con estilo para mí. Así que bueno, esto es más lo que era mía, pero ustedes pueden percibirlo de otra manera totalmente diferente. Esto es subjetivo, pero también dio diferente presencia. Ahora veamos el revival. Muy parecido al IDQ, pero este tiene como algo más de tubo, como que algo más ahí como más apretadito. Vamos a mirar el Revival y el IDQ por separado. ¿Vieron? Es como más apretado el Revival, ¿cierto? Así que por eso yo en este caso preferiría mejor Revival que el IDQ. Pero podríamos decir que si queremos una presencia apretada y que suene calórica y no que suene punzante, me iría por Revival. ¿Ven? Entonces todo esto tienen que ir anotándolo en su cerebro. Principalmente empiece por un blog de nota. Y luego ya lo irán integrando hasta que ya no necesitarán mirar el blog de nota. Así que esa parte es muy importante. Todos lo hacen de una manera diferente. Con todos obtuvimos presencia, pero cada uno lo hace a su estilo, a su manera. A lo que, como que todos tienen su toque. Así que eso es muy interesante, ¿vale? Recordad eso. Y el siguiente punto es, vamos a la práctica. Primero hablé de lo que era la parte de ecualización, pero cualquier plugin puede hacer que suene un sonido presente. Tenemos múltiples procesadores, de hecho creo que ya hice la práctica con lo que acabé de hacer, pero ustedes saben que siempre me enrollo porque lo hago muy rápido, se sabe, lo más natural que pueda. Casi se me devuelve la comida. Bien, entonces tenemos aquí esta guitarra, vamos a montar, tenemos cientos de procesadores con los que podríamos agregar más presencia. Vamos a ver, carguemos una máquina. Una máquina de cinta puede agregar presencia. De hecho, la podemos poner en calibración, un IPS bastante rápido. Esta parte de aquí me estiliza las frecuencias altas. Aquí como está totalmente para dar frecuencias altas. Vamos a ver en el spam. Si no tiene aumento de frecuencias altas es porque no hemos compensado la ganancia, ¿vale? Así que vamos a poner sim. Perfecto, obtuvimos presencia en una guitarra con una bendita máquina de cinta. Bastante interesante. ¿Y por qué lo hicimos? Porque yo sabía de antemano que esta máquina de cinta en esta configuración realza las frecuencias altas. Veamos otro sonido. Veamos por ejemplo este snare que está todo ahogado. ¿En qué canal está? Vamos a ver qué procesador podemos usar para dar presencia. Tenemos varios. Veamos. Podríamos usar el Exciter de... Yo sé que en las frecuencias altas se obtiene presencia, así que hago la división, no necesito el LEAN, puedo irme a 4000 Hz o 5000 en adelante. Voy acá, sé todo perfectamente cuál es la saturación que me da más presencia, que es la TEI. Le voy a poner 5 y aquí sin falla vamos a obtener más frecuencias altas. Así que vamos a ver acá. Me gusta hacerlo improvisado para que vean que esto no lo he planeado de antemano, o sea, estoy metiendo el plugin y como ya conozco de antemano pues cómo funciona y me va a dar más presencia y un realce en las frecuencias altas, sí o sí.
O Neutron se equivoca o me equivoco yo. Nos matamos aquí, pero tiene que pasar porque la saturación TI, como lo vimos en la máquina de cinta, me da un realce en las frecuencias altas. Así que miremos sin y luego com. Así que aquí obtuvimos presencia con... Ah, aquí había un ecualizador que creo que está aumentando algo por aquí. Bueno, no lo sé, pero hubo un aumento. Y no necesariamente fue de LED Zipper. Así que aquí esto hay que revisarlo porque eso estaba totalmente quieto. Hay que revisarlo. Esto va para otro tema. Entonces obtuvimos nuevamente presencia con un plugin diferente. Veamos otro sonido. Por aquí hay un clap. Vamos a darle candela a este clap. ¿Dónde está? Está en el canal número 20. Vamos a ver con cuál otro. Podríamos usar incluso una reverb. Y me dirás, KM, ¿cómo puedo tener presencia con una reverb? Bien, tiene que ser una reverb bastante corta y podríamos aumentar el rango de frecuencias altas en la reverb, bajar medias y bajar bajas. Y podríamos obtener más frecuencias altas. Recuerden que la reverb es un sonido más, simplemente es una copia, miles de copias diría yo, de un sonido. Por lo tanto, puede mascararlo, sí, pero también puede jugar a favor para realzar una parte importante del sonido. Aquí tengo una reverb que si yo empiezo a aumentarla, vamos a tener la combinación del sonido original, aunque lo ideal sería por envío, pero vamos a tener que un sonido más brilloso. Vamos a escuchar. Bien, pueden percibir que una reverb puede hacer que un sonido suene más presente, pero aquí ya es un proceso un poquito más avanzado. De hecho, no es la reverb correcta para hacer este efecto. Tiene que calcularse un poco mejor, lo hice más que todo de oído, pero una reverb que nos dé la posibilidad de editar cada uno de los parámetros es lo más ideal para lograr reverbs que destaquen o que enfaticen o que logren realzar una parte del sonido, especialmente las frecuencias altas, que es lo que menos tiende a aumentar, porque la reverb casi siempre enmascara parte de las frecuencias medias de un sonido. Así que, bueno, es un tema aparte, pero se puede con la reverb. ¿Qué otro sonido por ahí está para que le demos candela? Bueno, el kick ya lo hicimos, los drums también. Tenemos estas high percusión. Vamos a ver qué otro plugin por aquí, tirando así como por azar, viéndolos todos. Es que me saturo cuando veo tanto plugin. Madre mía. Ah, un compresor. Ah, de hecho tenemos un transient shaper. Los transient shaper también, o manipuladores de transiente, procesadores de transiente, yo los llamo como me pueda acordar. Podríamos partir nuevamente, vamos a frecuencias altas, vamos a 5, y podríamos realzar un poco más las frecuencias altas y obtendríamos más presencia. Sim y luego com. Vamos a ver si no me pasé. Bien, fácil o difícil, te pregunto yo. ¿Ahora es más fácil obtener presencia o es más complicado? Podría decir, KM, creo que me embolataste más de lo que estaba o me sirvió. Puede que sí, puede que no. Si tienes alguna duda, ya sabe que en los comentarios. Así que si tuviera que hablar de la conclusión de todo esto que vimos hoy, que creo que ha sido la clase más corta, creo que lo tenía muy presente todo este tema, por eso no se me hizo tan largo. Pero podría decir que la conclusión es simplemente que para dar presencia a un sonido, lo único que tenemos que saber es, primero, ¿qué es en realidad presencia para nosotros? Segundo, ¿qué rangos de frecuencia son los encargados de hacerle percibir a nuestro cerebro, que es quien decodifica todo esto, que un sonido suena más presente? Tercero, ¿cuáles son las herramientas que se encargan de darnos esa presencia o que destacan el rango de frecuencias que se encargan de que nosotros percibamos frecuencias altas? Presencia, perdón. Y cuarto, ¿cuáles son las maneras o todas las posibilidades o todas las estrategias que podríamos plantearnos para lograr que un sonido suene presente? ¿Y cuáles son los diferentes matices de la presencia o estilo? Cada plugin nos puede dar una presencia diferente. Así que todos esos 4 puntos son lo único que necesitas para que un sonido suene presente. De aquí para adelante es pura práctica, pero pura práctica pura y dura. Nada más. Siéntate, carga tus sonidos,
carga tus plugins, empieza a notar las diferentes presencias que hay, las diferentes combinaciones, cercanía con brillo, calor con ataque, ataque con punzante, todo esto se relaciona. Tienes que empezar a enseñarle a tu cerebro todo eso, si no te va a dejar colgado en algún punto y empezar a notar las nuevas definiciones o descripciones o precisiones de tus clientes si trabajas para artistas y demás. O si también das clases, porque obviamente eso también lo puede ver tutor y yo ayudarle en esa parte, ¿vale? Si hay tutores aquí, por favor escríbame y podríamos planear algo bastante grande en este tema. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejármelo en los comentarios. Si quieres una clase que yo pueda desarrollar para ti porque no entiendes algo y quieres aprenderlo de una vez por todas para no seguir matándote, quitarte el miedo que es lo más importante en la mezcla, porque yo sé lo que asusta, que tengas que hacer un trabajo o que tengas un evento importante o que tengas la canción que puede ser el hit y no puedes lograr el sonido que quieres. Yo sé lo que se siente eso. Así que la idea es que tengas la seguridad de que te levantes y simplemente puedas saber qué hacer para conseguir lo que quieres. Porque cuando sabes y tienes la certeza de que puedes conseguir lo que quieres, la vida se hace un poquito más bonita y más fácil, que es lo más importante. ¿Vale? Así que para clases privadas puede contactarme a través de WhatsApp. Respondo todo el día porque todo el día estoy estudiando y practicando. Mi vida es el audio. Así que puedo ayudarte con lo que pueda. Y recuérdame, ¿vale? Si se me olvida algo, recuérdame. No es que no lo olvide o no quiera responder. Es que se me puede pasar, están aumentando las reproducciones, cosa que agradezco muchísimo en el alba, y se me pueden escapar algunos mensajes. Así que recuérdenme que lo agradezco mucho, no quiero que se me salga de control, pero son muchas cosas que tengo que hacer, también tengo que hacer otros trabajos, colaborar con mis hermanos y demás. Entonces, por favor, recuérdenme si algo se me olvida, que con gusto agradeceré y contestaré a vuestras dudas. Así que eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es KM de KM Music Academy y ve y dale presencia al sonido que quieras porque ahora sabes cómo y te aseguro que no te va a fallar. Felices mezclas y nos vemos a la próxima. Chao, chao.